Buenas tardes con todos. Mi nombre es Sarita González Maita, representante CPC-CPCC. Continuando con la serie de exposiciones, me es grato presentar al siguiente grupo con el proyecto titulado Factores asociados a la automedicación en estudiantes de medicina de una universidad privada de Buenas tardes con todos. Mi nombre es Sarita González Maita, representante CPC. Bueno, el cual será presentado por el autor expositor Alfredo Gutiérrez Zamudio, pero antes recordar la palabra clave, por favor, que es concursos 3, para que puedan rellenarlo en el formulario de Google Forms. Y bueno, le damos pase para que dé inicio a su presentación al expositor. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Alfredo Gutiérrez y yo voy a ser el autor expositor de la investigación que trata de automedicación en estudiantes de medicina. A ver, por favor, sí, la siguiente. Bueno, primero que nada definir qué es la automedicación, ¿no? Según la OMS, la automedicación es el uso de medicamentos para tratar síntomas o desórdenes autodiagnosticados, o bien el uso continuo o intermitente de un medicamento con prescripción para tratar síntomas o enfermedades crónicas o recurrentes. Y a partir de esta definición es que las investigaciones sobre automedicación trabajan y determinan que la automedicación es un problema de salud pública. La primera razón sería porque por su elevada prevalencia, tanto en la población general como en la población específica como los estudiantes de medicina. Por ejemplo, en el Perú, el 43% de la población general se automedica. Y en estudiantes de medicina tenemos varios ejemplos aquí abajo que podemos ver en Latinoamérica. Las prevalencias no bajan del 75%, y en el Perú hemos encontrado la mayor del 91.5%, ¿no? Y además también la automedicación conlleva riesgos que ya conocemos por el uso inadecuado de medicamentos, como por ejemplo la resistencia a antibióticos, las reacciones adversas a medicamentos que pueden generar morbilidad y mortalidad. Siguiente. Bueno, la razón por la que hacemos este estudio, además de que nos interesó el tema, es porque en la revisión bibliográfica no pudimos encontrar muchos estudios sobre automedicación en el Perú. La mayoría de ellos fueron descriptivos. Cabe recalcar que en la bibliografía indexada, más no analíticos, como es la intención de nuestro estudio. También pretendemos evaluar si es que hay reproducibilidad en nuestros resultados con los de otros estudios de Latinoamérica y el mundo, y también porque pensamos que podría servir este estudio como base para investigaciones posteriores. Siguiente. Bueno, el objetivo principal es determinar la asociación entre la automedicación y los posibles factores sociodemográficos y conductuales en estudiantes de medicina. Y para ello tenemos una serie de objetivos específicos, ¿no? Entre ellos están identificar la prevalencia de automedicación en la muestra, describir la frecuencia de los factores sociodemográficos y conductuales, evaluar la asociación cruda y ajustada entre los posibles factores y la automedicación, y más que un objetivo específico, sería un objetivo secundario, el describir las características de la práctica de automedicación, que se va a hacer por medio de un instrumento que voy a mencionar posteriormente. Y la hipótesis con la que trabajamos sería las variables sociodemográficas o conductuales estudiadas influyen en la conducta de automedicación, lo cual puede considerarse como una hipótesis, digamos, poco específica, pero trabajamos con esta hipótesis porque buscamos darle un enfoque exploratorio al trabajo, ¿no? Siguiente. Bueno, el diseño del estudio es un diseño observacional transversal analítico, llevado a cabo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas entre los meses de mayo y junio de 2020 y de modalidad virtual. Y la población de estudio serían estudiantes de medicina de tercero, cuarto y sexto año de la Escuela de Medicina de UPC. Y elegimos estos 3 años porque consideramos que fueron los mejores que pudimos definir. A la hora de identificar estudiantes de medicina y más aún clasificarlos si es que pertenecen a cierta promoción o cierto año de estudio, encontramos una limitante que es que a medida que avanza en la carrera un estudiante de medicina, a medida que avanzan los años, muchas veces puede, por motivos personales, atrasarse en los cursos, puede llevar los cursos de manera desordenada, que no siguen el orden de la malla curricular, o bien pueden adelantarse, ¿no? Por lo tanto, no es muy fácil identificarlos dentro de una promoción de medicina o dentro de un específico año de estudio. Y para ello, en los criterios de selección,
hemos identificado 3 cursos representativos de cada año: práctica médica, clínica integrada y externado de la malla 17, que vamos a utilizar como dije, representativos de tercero, cuarto y sexto año respectivamente, ¿no? Porque para llevar estos cursos se necesita cumplir con una serie de requisitos previos que garantizan que el estudiante está a un nivel mínimo de la carrera, y por lo tanto que se encuentra en este año de estudio, ¿no? Además, también ser estudiante de medicina del UPC y estar matriculado en el ciclo 2021 como criterios de inclusión. El tipo de muestreo es tipo censal, pero para garantizar que tuviéramos una muestra significativa, hicimos un cálculo de tamaño muestral como si hiciéramos un muestreo probabilístico estratificado con una fijación proporcional para cada uno de los 3 años que hemos elegido. Y para ello utilizamos el software OpenEpi versión 3, utilizamos un estudio previo que era el de López y Cabra, y utilizamos la fórmula de comparación de proporciones, con un nivel de confianza del 95%, una potencia del 80%, llegamos a una muestra, un cálculo de tamaño muestral de 384 alumnos, y compensando por encuestas incompletas o mal llenadas, llegamos al número de 449. Y también mencionar que como hicimos ese estudio mientras llevábamos el curso de metodología de la investigación, pudimos hacer un estudio piloto en el cual disponíamos de 56 alumnos, ¿no? Y un muestreo no probabilístico. Siguiente. Bueno, aquí tenemos un cuadro con algunas de las variables sociodemográficas, conductuales y sobre la automedicación, que no están todas por motivos de espacio. Y aquí podemos ver los instrumentos que hemos utilizado. El primero es la encuesta de factores asociados, que comprende 16 preguntas, 9 sobre variables sociodemográficas y 7 sobre variables conductuales. Y el segundo es el cuestionario sobre automedicación, que fue utilizado en un estudio previo, que se nos fue provisto por el autor corresponsal de este estudio, que nos permite explorar las variables sobre las características de la práctica de automedicación. Estas 13 preguntas exploran, por ejemplo, el tipo de medicamento que utiliza el estudiante, cuánto tiempo se ha estado automedicando, cuál es la razón de que se automedique, entre otros, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, en el análisis de datos utilizamos la plataforma Google Forms y generamos una base final en Microsoft Excel. En análisis de datos se dio mediante el software Stata versión 15. Para la estadística descriptiva, pusimos los datos en proporción para las variables cuantitativas y media desviación estándar para las variables cualitativas. Para el análisis bivariado, utilizamos las variables independientes de todos los factores sociodemográficos y conductuales. Y para la variable dependiente, que sería automedicación, una variable dicotómica de sí o no. Chi cuadrado para las variables categóricas. T-student para comparar variables independientes cuantitativas que cumplan con los supuestos de normalidad y homogeneidad por medio de las pruebas de Shapiro-Wilk y la prueba de Leven respectivamente, y la prueba de Udiman-Whitney para hacer esta comparación si es que no cumplían con los supuestos de normalidad y homogeneidad. Y finalmente el cálculo de razón de prevalencias y crudo y ajustado para hacer el análisis multivariado y hacer un modelo final de regresión de Poisson. Siguiente. Bueno, sobre los aspectos éticos, se presentó un consentimiento informado a cada uno de los participantes del estudio. Toda la información fue recopilada de manera anónima y no se vulneraron los principios éticos de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las limitaciones, en la validez interna se excluyen a estudiantes de tercero, cuarto y sexto año que lamentablemente no estén llevando estos cursos que hemos elegido. También están las dificultades técnicas porque la encuesta se dio de manera virtual. Y además también habrían sesgos de memoria porque estamos preguntando algunas características de automedicación que pueden haber sucedido hace bastante tiempo. La validez externa es que, bueno, estamos en el contexto del COVID-19 y también estamos en una población específica de estudiantes de medicina de una universidad privada en un país tercermundista, por lo que los resultados quizás no puedan ser extrapolables a todas las poblaciones de estudiantes de medicina del resto del mundo. Y en las fortalezas es que tenemos un cuestionario de automedicación que ya fue utilizado previamente en un estudio publicado en una buena revista de PLOS ONE. Se hizo un seguimiento detallado también a los participantes mediante WhatsApp, ya que fue de manera virtual, como les mencioné. El instrumento pasó por una revisión previa antes de hacer el estudio piloto de 10 alumnos. Y además, como tenemos un diseño transversal, creemos que esto permite evaluar con una mayor cantidad de variables, ¿no? A diferencia de otros diseños de estudio. Siguiente, por favor.
Bueno, este es el cronograma de actividades que nos habíamos propuesto, comenzando en marzo la redacción del protocolo y terminando a finales de julio. Siguiente. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente el presupuesto y financiamiento, que cabría recalcar que el estudio fue financiado totalmente por los autores y tampoco hubo conflictos de intereses, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación. Muy interesante. Para mí realmente es una novedad y por eso que me parece interesante el tema. Lo que por ejemplo me permitió revisar algunas de las bibliografías que he presentado en el protocolo. Y la primera y que me causa un poco de inquietud es la referida al tiempo de referencia al cual está referida las preguntas, la encuesta. El estudio en Serbia de la autora Grgulevich se concretó a 1 año de recordación, pero en el protocolo que han presentado no refiere ningún tiempo. Entonces, ¿cómo crees que vas a manejar eso? ¿Lo vas a poner realmente un tiempo o lo vas a dejar abierto? O sea, puede haber sucedido la automedicación hace 4 años, 5 años, etc. Ese es un primer punto. El otro es la definición de automedicación. Y yo diría que ahí está el punto principal de lo curioso, o para mí innovador de este tema, que yo pensaba que la definición de automedicación es solamente la que estaba en la primera parte, o sea, cuando dice el uso de medicamentos para tratar síntomas o desórdenes autodiagnosticados. Hasta ahí iba mi definición. Reconozco que esa era mi visión corta. Pero la otra parte de la definición es la que no estoy seguro que con las preguntas o como has formulado las preguntas las puedas capturar en tu cuestionario. A ver si me la aclaras. Sí, doctor, Y sí entiendo muy bien. Y el tercer punto y rápido es factores económicos. ¿Por qué, a diferencia del estudio serbio, que ellos incluyeron una variable económica o una variable de proxy por lugar de residencia para los encuestados, tú solamente has considerado que si vive o no vive con otros acompañantes, otras personas? Gracias. Ok, doctor. Bueno, es cierto también, yo también originalmente tenía la misma definición de automedicación que usted mencionó, pero bueno, esta es la cita de la OMS, ¿no? Yo creo que la mayor parte de la problemática de la automedicación se centra en la primera parte de la definición, ¿no? Que es la que queremos capturar mediante este estudio y también la que más nos compete, ¿no? Porque es esa automedicación que se da mediante un autodiagnóstico, mediante un tratamiento, mediante un manejo de los síntomas del propio paciente sin consultar a ningún médico, la que genera el daño en realidad, ¿no? Y es la que debería controlarse en teoría, ¿no? Y bueno, en relación a su último punto, creo que mencionó que... disculpe, ¿me puede repetir el último punto? Perdón. No, te recuerdo entonces, yo solamente me refería a la parte de la definición, sino como tiene dos partes y en tu pregunta, en la pregunta del cuestionario, están las dos partes, pero no creo que sea fácilmente discriminada por los encuestados. Entonces, no sé si has hecho un piloto y has demostrado que esto sea claro uno. Las preguntas adicionales son, ¿por qué no incluir lugar de residencia como un proxy para analizar después la variable socioeconómica o social? Y el tiempo de referencia, ¿por qué no 1 año o un periodo corto, más corto, o definido, por decirlo, una acotación de tiempo, ¿no? Bueno, sí, yo considero que eso sí sería bueno, digamos como que algo que faltaría definir. Tienes razón. El tiempo de referencia no lo hemos definido, lo hemos dejado como una pregunta abierta. Y
En cuanto al lugar de residencia, bueno, digamos que quisimos como que aportar nuestra propia variable, por así decirlo, ¿no? No guiarnos totalmente del estudio serbio, que es el cual utilizamos de base, por así decirlo. Y bueno, yo creo que esa sería la razón, ¿no? Ok, gracias. Ya, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, buen trabajo, Alfredo, felicitaciones. Muchas gracias. Hay algunas cosas que me han llamado la atención sobre el trabajo. Primero, no mencionan muchos antecedentes de Perú, y en verdad en Perú es una cosa que se ha estudiado relativamente bastante. Hay un montón de tesis de pregrado e incluso de posgrado con respecto a esto. Y de hecho hubo una evaluación de una encuesta nacionalmente representativa que se hizo, que la hace en Su Salud, y que de hecho una tesista de la UPC, que fue mi tesista y por eso sé, hizo de antimicrobianos, y después un grupo aparte, creo que de la USIL, ellos también hicieron, pero automedicación con en general todos los medicamentos, y no he encontrado ninguna de esas dos referencias ahora, y hasta donde sé son los estudios que se han hecho con muestras a nivel nacional acá en Perú. O sea, por lo menos para tener en cuenta. Así que parece que no ha habido una... Y aparte, cuando la tesista que tuve estaba revisando esto, vi que había varias referencias importantes que no has considerado. Así que de repente siempre es importante dar una revisión bibliográfica profunda, y que no se pasen estos estudios importantes. Esa tesista se llamaba Carla Rojas. De repente puedes encontrar por ahí el paper Rojas Adriansen. Y si no me equivoco, el investigador de la USIL que hizo el otro paper con la misma base de datos fue el doctor Akram Hernández. Así que dale una revisada. Puedo estar equivocado, pero dale una revisada. En Su Salud se llama la encuesta. Después tengo una pregunta sobre el cálculo de tamaño de muestra, y en verdad eso sería lo único ya. ¿Cómo es que puedes explicarnos, por favor, cómo llegaron a los 384 personas? A ver, bueno, creo que podría ayudarme de la diapositiva, si me podría ayudar, por favor. Sí, por favor. A ver, bueno. Y utilizamos la fórmula que se llama, como dije, comparación de proporciones, que compara dos proporciones. El estudio de López y Cabra tuvo una variable dicotómica que separaba en dos grupos los estudiantes de medicina, que se llamaba semestres clínicos, ¿no? Entre los que llevaban semestres de ciencias básicas y estaban en semestres de ciencias clínicas, ¿no? Bueno, claro, por ejemplo, utilizaron el software OpenEpi, como ya mencioné. Ahí tenemos los datos que hemos introducido en el software, ¿no? Un nivel de confianza del 95%, una potencia del 80%, una razón de tamaño de muestra expuesto o no expuesto de 1, y ahí se ven el porcentaje de no expuestos y expuestos, ¿no? En los expuestos positivos son la prevalencia en aquellos estudiantes que se encontraban en semestres clínicos, y los no expuestos eran aquellos que no se encontraban en semestres clínicos, es decir, estaban cursando un semestre de ciencias básicas. Entendido, gracias. Claro. Ok, está bien. Ok, has decidido que esa variable sea con la cual calcularon el tamaño de muestra. Es bueno que se va a evaluar varios factores asociados, como que se fijen si es que todos los factores asociados que quieren evaluar se pueden contestar con ese tamaño de muestra que tienen, o si es que hay otros factores que requieren más gente, y usualmente vamos por el que tiene más gente, ¿no? Para poder con este cubrir todos.
pero se nota que entiendes la lógica detrás del cálculo de tamaño de muestra, así que por ese lado está bien. Por otro lado, la última cosita, pues, como esto es automedicación en general, ¿no? De cualquier medicamento. Sí, automedicación en general. Ya, ¿y cómo están haciendo con los medicamentos que les llaman over the counter, que no necesitan receta, tipo AINES? Bueno, para eso también estaba el objetivo, uno de los objetivos que también mencioné, que era describir las características de la automedicación. Y para eso utilizamos también el instrumento que teníamos, que era el cuestionario, que justamente aborda esas preguntas, ¿no? ¿Qué tipos de medicamentos utiliza? ¿Cómo los consigue? Si son over the counter o necesitan prescripción. Eso está, lo hemos recopilado en el instrumento que tenemos. Ok, entendido, entendido. ¿Y para el análisis que van a hacer automedicación en general o solamente van a excluir a los que son over the counter? Porque no es lo mismo que la gente use diclofenaco a que usen morfina, ¿o sí? Sí, sí tiene razón, doctor. Bueno, nosotros para la serie de análisis bivariado y multivariado solamente decidimos utilizar la variable dicotómica como variable de respuesta de automedicación, ¿no? Si se automedica o no se automedica, ya de manera general y sin poner especificaciones, ¿no? Queríamos tener una idea de ya más profunda de la automedicación, ya con el objetivo secundario. Pero para hacer el análisis solamente hicimos automedicación en general, en realidad. Conversen con su asesor si es que vale la pena juntar todo, porque de repente no son, o sea, no son comparaciones justas, ¿no? Es como, si quieren, o sea, por ejemplo, si quieren evaluar suplementos deportivos, una cosa es que una persona tome proteína, suero de leche, algo así, y otra cosa es que gente use esteroides anabólicos, hormona de crecimiento, cosas mucho más peligrosas. Ponerlos todos juntos de gente que usa cosas relativamente inocuas como proteína y gente que usa esteroides o sea, no es muy equivalente. Es lo mismo en este caso. No podrías, de repente, gente que usa un diclofenac, un ibuprofeno, paracetamol automedicado, no es lo mismo que gente que esté usando codeína, morfina, antibióticos, ¿no? O sea, piénsenlo, denle un poco más piensen en el asunto, conversenlo con su asesor. Pero me parece interesante, importante el trabajo. Ya. Así que felicitaciones y por favor mis felicitaciones al grupo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hola, ¿se me escucha? Sí, doctor. Bueno, bien, primero felicitaciones por la investigación. Concuerdo con los comentarios realizados por los dos doctores, sobre todo ese último, porque, o sea, entiendo que si una persona fue a la farmacia a comprar paracetamol, también entró al grupo de automedicación. Sí, así es. Ya, entonces creo que es importante que se revise eso. Ahora, otra cosa es lo que se ha presentado en el análisis en las diapositivas difiere de lo que está en el análisis del protocolo. Sí, eso sí, tengo que admitirlo, doctor. Han habido, como nosotros presentamos el protocolo con más anterioridad, han habido cosas que quisimos corregir, pero no hemos podido corregir, ¿no? Y en esta presentación hemos tratado de mostrarlo como debería ser. Sí ha habido cosas que difieren, es cierto. Ya, ok. Lo otro es, yo entiendo que son varios factores asociados que quieren revisar. Sí. ¿Y por qué su cargo le muestra esta o toma como exposición el año de estudio? Bueno, es porque consideraríamos que es la variable
de mayor importancia. Es la variable que sospechamos que puede tener mayor influencia en la práctica de automedicación, ¿no? Y al momento de hacer el estudio, nosotros no conocíamos mucho sobre el cálculo de tamaño muestral, conocíamos la fórmula de comparación de proporciones, que era justo la que nos dijo nuestro asesor que utilicemos. Entonces la utilizamos y tratamos de buscar una variable que se asemeje lo más posible a esta variable de años de estudio, ¿no? Que fue justamente en López Cabra, en la variable de semestres clínicos, ¿no? Y es por esa razón que la elegimos. ¿Cuántos estudiantes más o menos habrá en tercer año? No sabría decirle, de verdad, no sé. 100, 90, 110. Ese también es un problema que, como dije en la presentación, ¿no? Es un poco difícil de definir porque los estudiantes podrían haber ingresado a la facultad hace 3 años, pero están llevando cursos de diferentes ciclos, no pueden estar llevando cursos de primer año, segundo año. Entonces, son difíciles de identificar, ¿no? Pueden haberse perdido en su promoción y por eso utilizamos estos 3 cursos que consideramos que representan bien a esa población, ¿no? Ya, lo que pasa es que eso debe estar bien mapeado porque básicamente necesitas 192 en tercer año y 192 entre cuarto y sexto año. Sí. Entonces, es importante que se revise eso. ¿Por qué haber desaprobado el curso de farmacología es un criterio de exclusión? ¿No sería más bien un factor asociado a la automedicación? Bueno, sí, tendría razón, ¿no? Digamos que podría, en lugar de utilizarlo como un criterio de exclusión, sí debería haberse incluido en las variables asociadas en realidad, porque no, es algo que también nos faltó corregir y pensar más en cómo utilizarla en la investigación. Es cierto, tienes razón. Ok, y bueno, y lo último solamente es como comentario, para evitar quizá caer en los clásicos factores asociados, o sea, tengo todas este listado de variables que ustedes tienen un montón, bastantes, eh, y solamente quedarme con todo lo que salió como p menor a 0,05 entre multivariable, de repente se puede optar por otros métodos un poco más apropiados, podría llamarse, se pueden usar algunas técnicas de anidamiento para seleccionar, para quedarse al final con el mejor modelo, con el modelo más parsimónico. Bueno, que son cosas que lo pueden conversar en todo caso con su asesor. Eso sería todo. Nuevamente, felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias, doctor. Listo. Bueno, hemos dado por finalización el primer, el tercer bloque. Ahora se va a proceder a corroborar las notas de todos los participantes del concurso científico. En la noche estaremos dando los resultados. Bueno, seguimos con los comerciales.